Angirungüera maitei mba'éichapa peime, mba'éichapa peiko, tapeguajeporãiteko ko videope, ko árape jahecháta poteĩ ñe'ẽ jarekova jahecháta mba'éichapa ñamoñe'ẽ ñane ñe'ẽ guaraníme. Vamos a conocer los nombres de estas palabras en guaraní, como decimos amigo, con mi amigo, compañero con mi compañero, y viceversa, con mi amiga, con mi amigo, con mi amiga. Vamos a ver cómo decimos esto en guaraní. Primeramente vamos a ver cómo decimos amigo en guaraní. Amigo en guaraní es angiru. Tengo que cambiar mi teclado al guaraní. Amigo en guaraní decimos angiru. Angiru. Angiru, amigo. Angiru. Y puede ser también amiga. Es un nombre neutro, entonces podemos usar para amigo o amiga. Entonces sería angiru. Amigo, amiga. Si yo fuera a decir amigos, amigas, entonces tendría que acrecentarle la partícula ngüera. Ngüera. Partícula ngüera es la partícula para pluralizar una palabra. Pero ojo en esto porque tenemos dos reglas. Y estas dos reglas les voy a traer en otra clase para explicar correctamente cómo se pluralizan las palabras, los nombres, los pronombres, lo que sea, como pluralizamos. Entonces, acá tenemos angirungüera, angirungüera sería entonces amigos o amigas. Esto voy a dejar entre paréntesis para que podamos ver mejor. Entonces, acá empiezo el paréntesis y acá encierro el paréntesis. Por mi teclado estar en guaraní a veces me resulta un poco difícil. Entonces, ojo en güera, porque en güera en este caso es para pluralizar. Y no siempre va a ser de esta manera. Por eso les dije que voy a traer otra clase para explicar cómo pluralizar las palabras en guaraní de forma correcta. Entonces, amigo o amiga angiru. Amigos o amigas angiru güera. Ya está en plural. Ahora vamos a ver cómo decimos compañero, compañero o compañera. Compañero o compañera decimos iru. Iru. Supongamos que yo vivo con alguien, con mi compañero, digamos, hay lugares que dicen mi compañero cuando vive con alguien que es su marido o su esposa, entonces podemos decir she iru, en este caso que es mi compañero o mi compañera. Puede ser entonces una persona de quien estás acompañado, por ejemplo. Entonces iru se refiere a compañero o compañera. Y la misma cosa, si yo quisiera pluralizar esto, usaría también el güera. En este caso también güera. Y esta clase en específico les voy a hacer en otra ocasión para explicarle mejor cómo pluralizamos las palabras correctamente. En este caso, en las dos palabras usamos güera y después le voy a explicar por qué. Entonces, compañero sería iru y compañeros irungüera, irungüera. Compañera también sería iru, compañeras irungüera, irungüera. Muy bien, entonces ya aprendemos amigo, angiru, amiga también es angiru, amigos angirungüera, amigas angirungüera. Aprendimos ya también compañero es iru, compañera iru, compañeros irungüera y compañeras irungüera. Irungüera. Muy bien, ahora vamos a continuar. Acá en este caso yo les voy a escribir dentro del paréntesis cómo se dice irungüera. Iru sería de esta manera. Irungüera. Ya no usaríamos este acento que tenemos acá, el acento nasal sobre la letra U, por otra cuestión de regla gramatical que les voy a explicar también. Acá en este caso sería angiru. Angiru, güera. De esta manera se escribe en plural como está entre paréntesis. Y acá también sería la misma cosa, irungüera. De esta manera. No usaríamos más
el acento cuando vamos a pluralizar, porque se cambia el sentido de la palabra y esto hay que aprender gramática para conocer mejor. Y yo no les quiero confundir ahora, solamente le estoy pasando de esta manera. Si yo voy a decir entonces amigo angiru, voy a decir amigos angirungüera, tanto femenino como masculino. La misma cosa, irun, compañero o compañera, irungüera, de esta manera compañeros o compañeras. Ahora vamos a ver cómo decimos mi amigo o mi amiga. En este caso, mi amigo sería she angiru. She angiru. Y si yo fuera a decir mis amigos o mis amigas, diría she angirungüera. Simplemente colocaríamos el angiru en plural. Entonces, she angiru, mi amigo. She angiru, mi amigo o mi amiga. Y si yo fuera a decir mi compañero o mi compañera, ¿cómo diría? Diría she iru. She inu. She inu. She inu. En este caso, she es el pronombre personal y también se refiere a pronombre posesivo. Podemos usar de dos maneras, por eso decimos she inu, mi compañero o mi compañera. Y si fuera a decir mis compañeros o mis compañeras, she irungüera, she irungüera. Ahora, para finalizar, tenemos estas dos frases finales y les quiero pedir, si te está gustando esta clase, que dejes tu like, que puedas compartir con tus amigos, que me mandes comentarios de dónde me estás viendo. Y si esta clase te está gustando, esta clase, entonces dejes tu like. Y si todavía no te has suscrito al canal, te pido que te suscribas para que así me puedas ayudar más y más. Ahora vamos a ver cómo decimos con mi amigo o con mi amiga. Entonces sería con mi amigo, she angiru ndive. She angirundive. She angirundive, cuando digo she angirundive, estoy diciendo con mi amigo o con mi amiga en plural. Si yo fuera a decir o sea, esto está en singular. Si yo fuera a decir en plural, tendría que decir she angirungüera ndive. Solamente pluralizaría el amigo, amigos o amigas. Entonces diré she angirundive, estoy diciendo con mi amigo o con mi amiga. Y si digo she angirungüerandive, estoy diciendo con mis amigos o con mis amigas. Y para finalizar, vamos a ver cómo decimos con mi compañero. Sería también de la misma forma. She irundive. She irundive. She irundive. She irundive. En este caso estoy diciendo con mi compañero, con mi compañera. Y si fuera a decir con mis compañeros o con mis compañeras, sería she irungüerandive. Esto yo les quise traer, esta clase de hoy, para que sepan la diferencia entre amigo y entre compañero. Amigo es angiru y compañero es iru. Entonces, lo que aprendimos hoy creo que te va a ayudar mucho en tu día a día. Te va a ser de muy buen provecho estas clases, pues estás aprendiendo expresiones en guaraní y desde tu idioma, a través de tu idioma, puedes ver cómo también puedes expresar estas palabras que expresas de forma natural en tu idioma, puedes también expresarlo en guaraní. Aprendimos entonces, vamos a repasar para cerrar la clase. Aprendimos angiru, amigo, amiga, o angirungüera, amigos, amigas. Iru, compañero, compañera. Iru, irungüera, compañeros, compañeras. Irungüera, compañeros, compañeras. Mi amigo o mi amiga, she angiru. Mis amigos o mis amigas, she angirungüera. Mi compañero o mi compañera, she iru. Mis compañeros o mis compañeras, she irungüera.
she irunguera. Y con mi amigo o con mi amiga, she angirundive, she angirundive, she angirundive, she angirundive. O con mis amigos o mis amigas, she angirunguerandive, she angirunguerandive, she angirunguerandive, she angirunguerandive. Y por fin, con mi compañero o con mi compañera, she irundive, o con mis compañeros y mis compañeras, she irunguerandive, she irunguerandive. Muy bien, esto ha sido nuestra clase de hoy. Espero que te haya gustado. Espero que hayas visto hasta el final. Y si puedes compartir, como he dicho al inicio, con más personas para que puedan conocer nuestro idioma guaraní. Estoy haciendo clase en castellano. También haré esta misma clase en portugués. Y después tienes la curiosidad de ver cómo también se expresa en portugués. Creo que también es una oportunidad para que conozcas algunas palabras en portugués. Ha app de video ha ya yo es APB.